Vamos a meditar en el tema el arrebatamiento de Elías. Y es interesante que en la peor crisis espiritual que estaba atravesando el pueblo de Israel, Dios envía a un profeta como Elías, con gran poder y autoridad para revelar al Dios verdadero. En el momento en que Dios envía a Elías, Satanás tenía preparado un plan para destruir al pueblo de Dios a través de Jezabel. En la Biblia no se detalla mucho de la obra de Jezabel, pero se puede entender que el propósito de Jezabel era exterminar el culto a Jehová. Y ustedes saben, hermanos, que como hay un dicho popular que dice: un tomate podrido pudre los demás tomates, ¿verdad? O una manzana podrida pudre las demás manzanas. Y precisamente eso sucedió con Jezabel. La influencia maligna de Jezabel no se quedó solo con ella, influenció a muchos y obviamente a su familia, a sus hijos, personas que lo rodeaban. Y las secuelas de esa maldad de Jezabel lo vamos a ir viendo en la Biblia aún más adelante, después de la muerte de Jezabel, de la muerte de Acab, de la muerte de Elías. Eso va a seguir más adelante, hermanos, en sus hijos y nietos, esa semilla de maldad. Pero en ese momento de crisis espiritual, Dios envía a este profeta Elías. En Primera de Reyes se empieza a mencionar a Elías y solo se dice que era tisbita de un lugar llamado Tisbe, en la región de Galaad, al norte de Israel. No se sabe más de él. Y es conocido Elías como el profeta de fuego, no solamente porque hizo descender fuego del cielo en el sacrificio que había presentado en el Carmelo frente a los profetas de Baal, sino que también vimos la semana pasada acerca de cómo Elías hizo descender fuego del cielo sobre los capitanes y su ejército de 50. El ministerio de Elías fue tan significativo que profetas posteriores hablan acerca de él, como Malaquías. Profeta Malaquías en capítulo 4 versículo 5 da esta profecía: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías fue muy posterior a Elías. Cuando Malaquías nació, pues ya había muerto Elías mucho tiempo atrás. Y Malaquías profetiza que vendrá Elías nuevamente en el día grande y terrible del Señor. Y el Señor Jesucristo declaró que la profecía de Malaquías se cumplió con Juan el Bautista. Mateo capítulo 11 versículo 14, el Señor Jesucristo dijo: y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Hermano, yo les estoy hablando de todo esto para que veamos la relevancia, el impacto que dio Elías en el pueblo de Israel y en la Biblia. Incluso, hermanos, en Apocalipsis capítulo 11 se mencionan dos testigos que se van a manifestar en la gran tribulación, y algunos teólogos afirman que uno de esos dos testigos es Elías, pero eso pues no se puede negar ni confirmar, ¿verdad? Lo cierto es que Elías fue un hombre de Dios, pero es interesante, hermanos, porque el apóstol Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Es decir, vemos en Elías un gran hombre de Dios, vemos en Elías un gran profeta, pero viene Santiago y le dice: no, hombre, si Elías era un hombre tal como nosotros. Elías tenía las mismas
dudas que nosotros enfrentamos. Elías enfrentaba los mismos temores que nosotros enfrentamos, las mismas carencias, las mismas necesidades. Era un hombre común y corriente, igual que nosotros. Pero ¿cuál fue la diferencia de Elías con el resto de los mortales? Y la diferencia radica que fue un hombre totalmente entregado a Dios, aún despreciando su propia vida. Y ese fue el secreto de Elías, la entrega total a Dios, la obediencia total a Dios, su disposición por cumplir los mandatos de Dios. Aun cuando Elías estaba temblando de miedo por las amenazas de Jezabel, Dios le dice: levántate y ve a Damasco. Y Elías, aun con eso miedo, se levanta. ¿Por qué? Porque Elías estaba entregado totalmente a Dios. Él sobreponía la obediencia a Dios sobre sus temores, sobre sus necesidades, sobre sus gustos y sobre todo. Ese fue el secreto de Elías. Elías era un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Pero ahora termina el ministerio de Elías y aparece en escena Eliseo, un hombre que también fue fiel y entregado al llamado de Dios. Y en los versículos que nosotros leímos, quiero destacar las convicciones de Eliseo. Y cómo vemos manifestadas las convicciones de Eliseo. Y vamos a ver 3 versículos de Segunda de Reyes. Vamos a leer el versículo 2, el versículo 4 y el versículo 6. Esos 3 versículos vamos a leer y vamos a ver algo muy importante en el carácter y en las convicciones de Eliseo. Segunda de Reyes 2:2 dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. En el versículo 4 dice: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. El versículo 6 vuelve a decir: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Eliseo era un hombre obediente a Elías. Lo que Elías le decía, Eliseo lo hacía, pero en este caso no. En este caso, las primeras 2 veces Elías le ordena: Eliseo, quédate aquí. Eliseo dijo: no. Tan cierto como Dios vive y como tú vives, yo voy a ir contigo. La última vez ya Elías le ruega: te ruego que te quedes aquí. Eliseo le dijo: no. Tan cierto como Dios vive y como tú vives, yo voy a ir contigo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña las firmes convicciones de Eliseo. Nos enseña que Eliseo tenía muy claro su llamado y sabía que su deber era estar junto a Elías, porque tanto Elías como Eliseo sabían que ese día Dios iba a tomar a Elías. Los dos sabían. Y Eliseo dijo: no, yo no me voy a separar de él, porque Dios a mí me ha llamado. Ahora, una persona que no tiene firmes sus convicciones, una persona que no es madura espiritualmente, cualquier desprecio le ofende. Yo no sé si me está escuchando. Una persona que no tiene firmes sus convicciones, una persona que no tiene una madurez en su carácter, cualquier desprecio le ofende. Alguien que no tiene convicciones y que no tiene una madurez en su carácter, si le hubieran dicho: mira, quédate de aquí, ay, ¿no querés que ande con vos? Ay, pues vos te lo perdés.
Y se va todo sentido, ¿verdad? Pero Eliseo dijo, no, yo no me voy a separar. Yo aquí voy a seguir contigo. Pero es que no te quiero conmigo, pues no me importa, pero voy a seguir contigo. Eliseo tenía firmes sus convicciones. Y no le importaban los desprecios. No le importaba ser ofendido. No, ningún desprecio era suficiente para detenerlo de su llamado. Y mire, hermano, cuánto nos hace falta en la iglesia hoy en día personas con convicciones. ¿Cuánto nos hace falta en la iglesia hoy en día personas con una madurez espiritual? Todo les ofende. Todo les ofende. Una palabrita les ofende. Una mala mirada les ofende. Un gesto les ofende. Hermano, esto no es chiste lo que le voy a decir, pero he tratado casos que me dicen, ay, es que el hermano me dio feo y voy a renunciar. Todo les ofende, hermanos. Ya me dan ganas de venir con lentes oscuros para que no le miren los ojos a uno. No tienen firmes sus convicciones. No tienen madurez en su carácter. No tienen madurez espiritual. Hace unos años atrás, allá donde yo trabajaba, escuchaba a un compañero que empezó a ir a la iglesia porque tuvo un accidente y sobrevivió al accidente. Y bueno, voy a buscar de Dios, dijo, se fue a la iglesia. Dios me estaba dando una oportunidad más, no me morí en el accidente, voy a ir a la iglesia, y se fue a la iglesia. Y qué bueno, empezó a perseverar en la iglesia, pero luego nos fue a contar una historia. Bueno, le pregunté, mire, ¿y está siguiendo en la iglesia? Ya no, me dijo. Oye, ¿qué pasó? Es que terminó el culto y el pastor dijo que quería reunirse con todos los bautizados. Y como yo no soy bautizado, dije, no me quieren, mejor me voy. Mira, hermano, usted le da risa a eso, pero pasa, cualquier cosa les ofende. Todo les ofende. Pero Eliseo, ningún desprecio era suficiente para detener su llamado. Eliseo, quítate de aquí. Pues no me quito. El Señor a mí me llamó. Eliseo, que no te quiero aquí. Pues no me quito. Necesitamos tener viva y ardiente nuestras convicciones como cristianos hoy en día. Hermanos, si hay gente que se ofende por lo que se imagina, no estoy hablando de palabras, es por lo que se me imagina. Ay, es que me imagino que le caigo mal, dice. Y usted sabe que es cierto eso. Hermano, ¿y por qué no fue al grupo? Ay, es que el líder como que me hizo mala cara. Me imagino yo que le caigo mal. No tenemos firme nuestras convicciones. No tenemos una madurez espiritual. No tenemos una madurez en nuestro carácter, hermanos. Cuánta falta nos hace esas convicciones. Pero sabe, hermano, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aun cuando nosotros por cualquier cosita le damos la espalda a Dios, Dios aún así nos sigue amando. Aun cuando a nosotros nos ofende todo, Dios aún sigue siendo fiel. Y cuando leemos en Romanos capítulo 8, versículo 35 en adelante, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia?
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro y espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros nos separamos del amor de Dios por cualquier tontera? Por cualquier tontera. Fíjense, hermanos, que hace varios años, hace ya unos 5 o 6 años tal vez, yo quiero visitar a una hermana. Ya no viene a la iglesia la hermana. Yo quiero visitar a una hermana a su casa porque se fue ofendida del culto. Vino tarde, así como muchos vienen tarde a la iglesia, ¿no? Y encontró una silla. Y bueno, y se fue a sentar a la silla y viene un servidor y le dice: hermana, disculpe, fíjese que hay un hermano que se fue al baño y está ocupada esa silla. Hermano, eso le ofendió. Agarró sus cosas y se fue. Y ya nunca volvió a la iglesia. Yo la fui a buscar, hermana, ¿por qué se ofende? Ay, sí, hermano, porque uno va con todo el gusto. Le ofendió porque el servidor le dijo: esa silla está ocupada. Eso le ofendió. ¿Puede usted creer? Hermano, hágame un favor, dígale al hermano que está en la paz: por favor, hermano, no vaya a ser así usted, hombre. Y por eso se fue de la iglesia. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, que maduremos espiritualmente? ¿Cuánta falta nos hace que maduremos en nuestro carácter, que tengamos firmes nuestras convicciones? Si a usted le dicen: mire, por favor, présteme atención, no platiquen ahorita. Si a usted le dicen: mire, no lo queremos en el culto, usted debe serle a aquellos que hay en la ventana se para a oír el mensaje. No me quieren adentro, me voy a poner ahí en la ventana, mejor ahí miro mejor. Todo les ofende. Bueno, pero sigamos, hermano, porque ya me estoy desahogando yo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 10, vamos a leer. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Tanto Elías como Eliseo sabían que ese día el Señor iba a llevarse a Elías. Y Elías, guiado por el Espíritu Santo, se dirige al Jordán. El Jordán, hermanos, tiene mucha importancia bíblica. El Jordán, ese río al oriente de Israel, que es frontera. Ahí inicia la nación de Israel y es por donde Josué entró con el pueblo de Israel para conquistarlo, por el Jordán. Y así como Elías dice que golpeó con su manto el río y las aguas se abrieron,
Así también lo hizo Josué. Cuando los sacerdotes, cargando el arca del pacto, pusieron sus pies en las aguas del río Jordán, el agua se detuvo y pudieron pasar en seco. Ahora nuevamente Elías, en ese mismo lugar, golpea con su manto el río y el agua o el río se parte en dos y pudieron cruzar. El mismo manto que Elías le extendió a Eliseo cuando le hizo el llamado, es el mismo manto. Y estando al otro lado del Jordán, después de haber cruzado, Elías le pregunta a Eliseo: ¿tienes alguna petición? Y Eliseo tenía muy clara su respuesta. Le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y miren, hermanos, la petición de Eliseo es una petición de reino. Nuestro Dios es un Dios de riquezas ilimitadas. Nuestro Dios no es un Dios de restricciones. Cuando nosotros le hagamos peticiones a Dios, hagámosle peticiones grandes. Amén. Pidámosle como lo que Él es, el dueño del oro y de la plata. Señor, fíjate que yo necesito un par de zapatos porque ya no tengo, que sea unos mis caites de plástico, regálame, Señor. ¿Qué petición es esa, hermano? Pídale unos buenos zapatos. Pídale cosas que usted necesita, ¿verdad? No que capricho, ¿verdad? Algo que no necesite, Dios no se lo va a dar. Pero usted lo necesita. Y Eliseo, cuando le pregunta a Elías: Eliseo, ¿qué querés? Ay, pues yo me conformo con un poquito de lo que vos tenés, Elías. Así dijo Eliseo. Yo quiero el doble de lo que vos tenés. Ay, el profeta Elías, si tuviera un poquito de lo que vos tenés, yo sería feliz. No, yo quiero el doble, Elías. Porque sabe, hermanos, Eliseo sabía a quién se lo estaba pidiendo. Se cuenta una historia de un esclavo que le hizo un favor a un emperador, y por ese favor ganaron una batalla. Y el emperador hace llamar al esclavo y le dice: ¿vos eres el que nos ayudaste a ganar? Sí, le dice. Ahora, ¿qué querés que te dé?, le dice el emperador al esclavo. Y el esclavo le pidió no solamente su libertad, sino que también una cantidad grande de riqueza. Y uno de los comandantes del emperador le reclama y le dice: ¿cómo te atreves a pedir esa gran suma de dinero? Estás abusándole. Y el emperador le dijo: déjalo, él sabe a quién le está pidiendo. Nosotros tenemos que saber a quién le estamos pidiendo, hermanos. No solamente porque Dios es especialista en lo imposible. Para Dios no hay nada imposible. Cuando el ángel le va a anunciar a Abraham que Sara va a tener un hijo, Abraham no lo cree. Y el ángel le dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Entonces nosotros tenemos que presentar nuestras peticiones a Dios creyendo que para Él no hay nada imposible. Y no solamente eso,
sino que también Él ha prometido en su palabra, hermanos. ¿Está usted enfermo? Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros sanados. ¿Tiene usted una necesidad económica? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ahí están las promesas de Dios. Ahí están las promesas de Dios. Y Eliseo sabía a quién le estaba pidiendo. Pero es interesante, hermanos, que Eliseo pide una doble porción del Espíritu. Elías tenía el don profético. Y el don profético no puede ser mayor o menor, pues. ¿Por qué? Porque el don profético es proclamar la palabra de Dios. Ese es el don profético. Declarar lo que Dios está hablando a su pueblo. Y ahí pues eso no se puede cuantificar, porque Dios va a hablar cuando Él quiere hablar. Y Dios le va a hablar a quien quiere hablarle. Y eso depende de Dios. Elías hizo milagros. En 1 Reyes 17 multiplicó el aceite y la harina de la viuda de Sarepta. También en el 17 se menciona que resucitó al hijo de esa viuda. Más adelante hace descender fuego del cielo en el monte Carmelo. Y también hace descender fuego en 2 de Reyes capítulo 2 sobre los capitanes. Entonces hay milagros que hizo Elías y hay milagros que también hizo Eliseo, pero fueron dobles. ¿Hizo el doble Eliseo de lo que hizo Elías? ¿Tuvo más poder Eliseo del que tuvo Elías? Eso no se puede cuantificar. Entonces, ¿a qué se refiere con una doble porción? Para ello, hermanos, tenemos que entender que en la ley Dios estableció una doble porción de herencia. ¿Para quién? Para el primogénito. Amén. Dios determinó, Deuteronomios capítulo 21, versículo 17, nos habla que debe darle el doble al primogénito. Es decir, que si hay, pongamos 3 hijos, o 2 hijos, o 3 hijos, pongamos 3 hijos, al primogénito tiene que darle la mitad y 1/4 de la herencia a cada uno de los otros 2 hijos, ¿verdad? Al primogénito le tocaba el doble. Entonces lo que Eliseo estaba pidiendo era una confirmación de su llamado, y esa confirmación iba a ser evidente en recibir la herencia del primogénito. Iba a ser confirmado su ministerio, su llamado, con la obtención de la herencia de la primogenitura establecida en la ley. Eliseo hereda la unción de Elías. Y no es que Eliseo hiciera el doble de Elías, porque aún con todos los milagros que hizo Eliseo, Eliseo no es tan conocido como Elías. Eliseo no sobresale sobre Elías. Eso es muy interesante. Eliseo tenía muy firmes sus convicciones, hermanos, porque cuando Elías le dice, ¿qué querés que te dé?, Eliseo no pidió una seguridad económica. Amén. Eliseo no pidió fama. Eliseo no pidió reconocimiento. Eliseo no pidió placeres. El anhelo del corazón de Eliseo fue ser un instrumento útil en las manos de Dios.
Yo no sé si usted puede darle un gloria a Dios, al Señor. Ahora, hermanos, ¿cuál es su petición? Hemos hablado que tenemos un Dios grande, pero espero que su mente no esté enfocada a las cosas materiales, porque las cosas materiales no es la riqueza más grande que Dios nos puede dar. Pidamos cosas espirituales, ser instrumentos útiles en las manos de Dios, ser usados por Dios. Esa debe ser nuestra petición. ¿Por qué, hermanos? Porque su bienestar material ya está garantizado. Yo no sé si usted lo cree. ¿Por qué no levanta su mano conmigo y dice: mi bienestar material ya está garantizado? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadidura. Entonces, ¿por qué vamos a pedir cosas que Dios ya nos está prometiendo? Eliseo no pidió cosas materiales. Yo quiero una doble porción del Espíritu de Elías. Esa fue su petición. Vayamos al versículo 11 al 13. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído, y volvió y se paró a orillas del Jordán. Después de haber cruzado el Jordán, Elías y Eliseo iban hablando. Y es bien interesante, hermanos, porque comenté que ahí en ese lugar fue donde Josué entró para conquistar la tierra prometida. Pero también, hermanos, es el área donde murió Moisés. En esa región. Y Moisés, hermanos, la Biblia dice que sí murió Moisés. Porque les había comentado que algunos dicen que en Apocalipsis capítulo 11 se mencionan a los dos testigos. Algunos dicen que es Moisés y Elías. Pero de Elías no se menciona la muerte, de Moisés sí. Y Deuteronomio dice que fue Dios quien sepultó a Moisés. O sea que Moisés sí murió. Y fue en ese lugar donde fue arrebatado Elías. Qué tremendo eso, ¿verdad? Y mientras Elías y Eliseo estaban hablando al otro lado del Jordán, se interpuso en medio de ellos un carro de fuego. Y ese carro de fuego era jalado por caballos de fuego. Qué visión más tremenda esa. ¿Y qué representa el carro de fuego con los caballos? Representa a Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Y es por eso que Eliseo clama: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Porque, hermanos, en ese periodo, en ese instante, se estaba llevando a cabo una guerra espiritual tremenda en Israel. Las huestes de maldad manejadas por Jezabel. En una guerra espiritual, y se representa un caballo de fuego para demostrarle a Eliseo que el Señor estaba con él y que esa guerra iba a continuar, pero que no estaba solo. Y Elías
fue llevado al cielo no por el carro de fuego. Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Entonces, veamos al final del versículo 11. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Se lo pusieron ahí? Y Elías subió al cielo, al final, el último párrafo. También cuando empezamos a leer en el capítulo 2, versículo 1, Segundo de Reyes 2:1 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino, dice, al cielo. Entonces, Elías no subió al cielo en un carro, en el carro de fuego, sino que fue arrebatado por un torbellino. ¿Y ustedes saben qué es un torbellino, hermanos? Es un remolino de aire que se llevó a Elías. Ahora, Elías subió al cielo vivo, llevado por el torbellino. Ahora la pregunta es: ¿está vivo Elías el día de hoy? ¿O será que murió mientras era llevado por el torbellino? Ahora la respuesta que yo le doy es: no sé. No sé. Yo no le puedo decir si Elías está vivo. No le puedo decir. O tampoco le puedo decir Elías se murió. No sé. Es un misterio. Y puedo especular todo lo que ustedes quieran, pero no sé. Solo Dios lo sabe. Pero hay otro personaje, hermanos, que fue arrebatado, y es Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, Enoc fue el primer personaje que fue llevado sin conocer la muerte como todos los mortales, y luego Elías. Pero, hay un pero. Pero en el caso de Enoc, Hebreos 11:5 testifica que Enoc sí no murió. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5 sí dice que Enoc no murió, pero de Elías no se sabe. Solo dice que fue arrebatado al cielo por un torbellino. Entonces, ya ustedes van a encontrar muchas personas que empiezan a especular: no, que Elías está en no sé dónde, que está en el paraíso y que no sé qué, platicando con Enoc. Saber. Si la Biblia guarda silencio en esos aspectos, hermanos, porque no quiere Dios que lo sepamos. Pero sabe una cosa, escúcheme bien, por favor. Enoc y Elías no son los únicos que van a ser arrebatados. No son los únicos que van a experimentar eso. Cuando Jesucristo venga por su iglesia, los cristianos que estén con vida van a experimentar el arrebatamiento. Puede ser que nosotros lo experimentemos o puede ser que no lo sabemos, ¿verdad? Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, los primeros en resucitar son los muertos. Luego sigue diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces, la doctrina del arrebatamiento, hermanos, es una doctrina que es muy bonita. Porque lo que va a suceder es que los que estén con vida y experimenten el arrebatamiento de la iglesia, sus cuerpos van a ser transformados.
en cuerpos glorificados. Los que hayan muerto en Cristo Jesús van a resucitar en ese cuerpo glorificado. Y es en 1 Corintios capítulo 15 que el apóstol Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Porque ya en ese cuerpo glorificado ya no le va a afectar la muerte ni la enfermedad. En ese cuerpo glorificado yo ya no voy a necesitar lentes. Amén. ¿No? Si usted aquí shanquea, ya en ese cuerpo glorificado ya no. ¿Cuántos dicen amén? Es que eso nos debe emocionar, hermanos. Eso nos debe de alegrar, hombre. Una esperanza gloriosa. Y entonces el arrebatamiento de Elías, el arrebatamiento de Enoc es una figura de lo que experimentarán los cristianos que estén con vida cuando Cristo venga. No sabemos si Elías está vivo o no, si se murió en el torbellino, no lo sabemos, y tampoco vamos a especular de eso. Lo cierto es que Elías fue honrado por Dios como un gran profeta. Y Eliseo y 50 aspirantes a profetas fueron testigos de ese glorioso acontecimiento. Y es glorioso, hermanos, porque en Mateo 13:7 aparece Elías junto a Moisés hablando con Jesús. Es el monte de la transfiguración. Y aquí que aparecieron Moisés y Elías hablando con él, dice Mateo 13:7. Entonces no debe sorprendernos si Dios tiene planes para Elías en los eventos futuros, ¿verdad? Por su parte, Eliseo tomó el manto de Elías y con plena convicción golpeó el río Jordán para retornar a Israel. Versículos 14 y 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 14 y 15. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. La unción del Espíritu Santo reposaba ahora sobre Eliseo, y los aspirantes a profetas fueron testigos, quienes ahora vinieron a honrarlo como su maestro. Amén. Entonces, hermanos, estos eventos sobrenaturales que nos presenta la Biblia son figuras de lo que va a acontecer en el futuro. Amén. Dios no los hizo por capricho. Dios no los hizo por gusto, no, tienen un propósito. Y lo cierto es, hermanos, que el llamado de Dios, como el caso de Eliseo, pudiera parecer incierto, pero incierto, ¿sabe por qué? Por nuestra manera de pensar. Porque nosotros fuimos enseñados y fuimos mentalizados que debemos asegurar nuestro futuro. ¿Y cómo? Debemos asegurar nuestro futuro con una profesión, con un negocio o un buen trabajo. Y eso está bien. Y eso es correcto. Amén. Yo no estoy diciendo que no. Y nos sentimos tranquilos y asegurados cuando tenemos un buen negocio, una buena profesión, un buen trabajo, nuestro ingreso mensual. Y nos asusta vivir por fe. Cuando Dios llamó a Eliseo, hermanos, Eliseo pertenecía a una familia rica. Y él dirigía 20 yuntas de bueyes. Esa era la tecnología de ese entonces. Él dirigía 20 tractores, ¿verdad? Y él manejaba uno de ellos. Y cuando recibió el llamado, Eliseo aceptó el llamado y para demostrar su convicción, mató a los bueyes, los cocinó con la leña del arado y le dio a comer a la gente. Y aquí ya no vuelvo, dijo Eliseo. Vivió por fe. Él había tenido un trabajo asegurado, pertenecía a una familia con buena solvencia económica, pero aceptó el llamado de Dios.
lo abandonó todo y tomó la decisión de creerle a Dios. Y estoy totalmente seguro, hermanos, que Eliseo no pasó necesidad. Dios proveyó para sus necesidades. Porque Dios es fiel, hermanos. Entregar nuestra vida al servicio de Dios es entrar a trabajar a la mejor empresa que nunca usted va a encontrar. Porque si Dios sí paga bien al que bien le sirve. No como Satanás paga mal al que bien le sirve. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Esa es una promesa. Esa es una promesa. Hermanos, no tengamos temor de servirle a Dios. Yo no estoy diciendo que dejen sus trabajos, no, ustedes tienen que trabajar. Pero déle prioridad a las cosas de Dios. Yo no sé si usted lo cree o no, pero es mi deber decírselo. Dele prioridad a las cosas de Dios. Dios honra a los que le honran. Hay muchos testimonios, hermanos, de personas que decidieron creerle a Dios. La seguridad de tu vida está en las manos de Dios. Porque la seguridad no está en los ingresos económicos, sino que está en Dios. Dice el salmista: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te acuestes tarde y comas tu pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. La bendición está en Dios, hermano. Usted puede encontrar a personas que tienen un gran salario y ganan 5 o 6 veces más de lo que usted se puede imaginar y no les alcanza el dinero. No les alcanza el dinero. Y están tronando los dedos. ¿Y qué pasa? Y usted puede encontrar personas que están con el salario mínimo y son bendecidos. Bendecidos sus hijos. Bendecida su casa. Felices, porque la bendición no está en las cosas materiales, está en Dios. La bendición no está en cuánto dinero gana. La bendición está que el dinero que usted gana le alcanza para todo. Y se pone usted a sacar, ¿y cómo le hice aquí? ¿Cómo le hice aquí? Y le da vueltas y le da vueltas. ¿Y cómo fue? Y usted, no, pues me alcanzó. Esa es la bendición de Dios. Y esa es para usted si usted la quiere. Amén. Gloria al Señor. Así que, iglesia, creámosle al Señor. Creámosle al Señor. Hay promesas gloriosas para nosotros y sobre todo la esperanza gloriosa de un futuro asegurado con Cristo en la eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Póngase de pie, iglesia, vamos a